Y de repente el médico te mira a los ojos y te lo dice. Tienes una enfermedad que necesita ser tratada. Comienzas con tu medicación, hay días grises y te preguntas por qué a ti. Y un día piensas que debe de haber algo más que puedas hacer tú, y comienzas a cuidarte, bajar ritmos e incorporar hábitos saludables. Y sí, la enfermedad sigue ahí, pero has aprendido a vivir con ella. Así es la historia de Amo Ramírez, de @elmodoslow, que me acompaña hoy para hablar de cómo incorporar hábitos saludables y cuidarnos. Lo primero, Amo, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión porque te sigo de hables y cuidarnos. Lo primero, Amo, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión porque te sigo desde hace tiempo y tu historia me parece súper inspiradora, que además me toca un poquito también de cerca. Así que muchas ganas de hablar contigo hoy. La verdad es que estoy muy contenta por esta oportunidad que me brindas de que me conozcan un poco más, de que pueda contar mi historia y quizás, quien dice, ayudar a alguien o inspirar a alguien no sé, mejorar sus hábitos, su calidad de vida, tengan o no una enfermedad, ¿no? Eso es. He traído el tema porque eso nos parece como más de cerca, pero creo que esto lo puede incorporar cualquier persona. Entonces, antes de introducirnos de lleno, cuéntanos un poco quién eres, cómo llegaste al yoga. Bien, bueno, yo soy Amorina, soy argentina, tengo 32 años. Al yoga llegué más o menos hace 9, 10 años que empecé a practicar, yendo a clases, cada vez me empezó a gustar más, empecé a notar más los beneficios y en un momento hace más o menos 6 años me inscribí en un profesorado que no logré terminar, hice un año, pero no logré terminar porque por cosas de la vida creía que no era para mí, por lo menos enseñar yoga. Y luego han dado tantas vueltas mi vida, tantas cosas que han pasado que bueno, llegó un punto que hace un año y medio me volví a inscribir en otro profesorado y esta vez sí lo terminé y comencé a dar clases ya mucho más segura de que este era el camino. Qué guay, qué bonito. ¿Crees que ha cambiado de cuando te inscribiste la primera vez a ahora? ¿Cómo lo ves? Sí, 100% cambió. En ese momento no era tan consciente el nivel en que me ayudaba, el nivel de beneficios que me brindaba la práctica. Eh, pero bueno, yo también estaba en un momento de mi vida donde necesitaba encontrar el rumbo. Tenía, no sé, 25, 26 años y venía de probar muchas carreras, mucho estrés en ese proceso de no saber qué hacer con mi vida, que imagino que les pasa mucho, que salen de la escuela, de la secundaria y no saben a qué dedicarse. Y en ese camino te frustras, no sabes realmente cuáles son tus dones, cuál es tu propósito. La verdad que a mí eso me generó mucha ansiedad. Y sí, el yoga me hacía muy bien, pero no tenía muy claro de que si ese era mi rol, ¿no? Enseñar el yoga. Hasta el momento sabía que me hacía bien a mí, pero no sabía cómo compartirlo con los demás. Luego, con el proceso de la enfermedad y los cambios que he aplicado en mi vida, entendí que mucho más claro el beneficio que me daba la práctica, muchísimo más claro. Y ahí es que sentí la necesidad de compartirlo desde mi lugar, desde mi humilde lugar, y, y entender que, bueno, que nunca, porque también tenía mucho nivel de autoexigencia muy grande, perfeccionismo, y esas son cosas que te alejan también para dedicarte a hacer algo, ¿no? Porque decís, bueno, ¿yo qué puedo enseñar? Hay gente que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. En un momento cuando, bueno, me enfermé y como que empecé a bajar muchas estructuras mentales, eso cambió bastante y ahí me animé a compartirlo, ya enseñando o compartiendo la práctica con otros desde un lugar de profe. Y la verdad que me encantó y me encanta y estoy muy agradecida. Qué bonito, porque además creo que muchas profes se sentirán identificadas, de hecho yo misma, en que estás pensando, pero si es que soy otra profe más, ¿qué voy a aportar si hay 500.000 profesores? Entonces, qué bonito encontrar tu lugar en todo este mundo tan grande del yoga, que una vez que estás dentro es como, parecía más pequeño y es enorme. ¿A ti te Totalmente. diagnosticaron una enfermedad autoinmune? ¿Cómo fue ese proceso, la noticia y cómo cambió tu vida?
Bueno, me diagnosticaron en 2021, ya hace 3 años. Yo volvía de un viaje en marzo de ese año y en ese viaje empecé a experimentar síntomas muy fuertes de la enfermedad. A fin de año del año anterior, 2022, a mí se me había empezado a inflamar una articulación aislada, de repente el tobillo, de repente a la semana se me inflamaba un codo, sentía cansancio, pero bueno, también veníamos saliendo de la pandemia, de estar encerrados en casa. Entonces, cuando empecé a salir a fin de año a realizar mis trabajos que hacía fuera de casa y demás, ponía excusas, digo, quizás estoy cansada de volver al ritmo, quizás salí a la calle y me doblé el tobillo, entonces se me inflamó. Siempre encontraba alguna excusa y no me lo hacía ver porque realmente no tenía sentido para mí lo que estaba pasando, era como síntomas muy raros. Y luego cuando me fui de viaje, estuve en esas vacaciones muy expuesta al sol, que para quienes no saben, quienes tienen una predisposición genética a, por ejemplo, a tener lupus, que era mi caso, lo cual no sabía, la combinación de los factores sol y estrés es lo que se conoce como detonantes. Y yo venía después de la pandemia con muchísimo estrés porque ya te digo, era muy autoexigente, muy perfeccionista y yo venía terminando la carrera de publicidad en ese momento. El último año lo hice desde casa y solo me dedicaba a estudiar y trabajar todo el día para no pensar, porque no podía salir de casa, entonces mantenía la cabeza ocupada. Dejé yoga, dejé terapia, dejé, bueno, las reuniones con amigas igual que todo el mundo, con familia y demás. Y todo eso hice que yo genere un ambiente ideal para que se desarrolle una enfermedad, pero no tiene idea. Uno siempre trata de llegar al límite hasta que hable el cuerpo, pero nunca se sabe de qué manera va a hablar el cuerpo. Siento que hoy en día, viéndolo con el diario del lunes, digo, qué peligroso, ¿no? Jugar con estos límites. Pero bueno, yo sabía que algo iba a pasar y no podía detenerlo, era como, ya estaba ahí en la rueda, no podía parar. Eh, entonces me fui de vacaciones cuando se permitió, porque ese viaje fue pasado de tiempo, como que no fue en la fecha que estaba programado. Cuando me voy de viaje, nos vamos de viaje con mi familia en marzo, vuelvo con muchísimos más síntomas. Claro, me había dado muchísimo el sol, yo seguía muy estresada, no lograba desconectar ni siquiera estando de viaje. También yo siempre trabajé por mi cuenta, entonces eso es una cuota más de estrés porque nunca cortás realmente. Y cuando volví empecé con erupciones en la piel, sobre todo en el rostro. Durante el viaje sentía un cansancio extremo, volvíamos de pasear y yo directamente iba a dormir, ni siquiera cenaba a la noche porque no me daba la energía. Se me había inflamado la mano, muñeca, dedos, no podía cerrar la mano eh, y era sumamente raro porque no me había pasado nada en particular. Y bueno, me pasaban cositas así que no entendía y no podía como hilar, como para decir, bueno, es de esto, o me agarré COVID, o lo que sea, no tenía idea qué me pasaba. Y bueno, cuando volví saqué turno con mi dermatóloga, sobre todo por las manchitas que tenía en el rostro. Y ahí ella, bueno, cuando vio todo el panorama, dijo, me dio el adelanto, me dice, esto tiene toda la pinta de ser una enfermedad autoinmune que se llama lupus, me dice, no te preocupes que si es eso, bueno, lo estamos agarrando a tiempo, yo te voy a hacer una biopsia de piel y luego vemos cómo continuamos. Yo ni siquiera llegué a mi casa y busqué de qué se trataba porque no creía que fuera eso, digo, para mí sí que se confundió, no puede ser. Así que a ese nivel de inconsciencia ni siquiera lo busqué, o sea, no me lo creí. Y bueno, a la semana, más o menos a las 2 semanas que tardó la biopsia, me mandó un mail para que vaya a verla, porque efectivamente era lupus. Ahí sí me cayó un baldazo de agua fría, comencé a buscar y todo lo que buscaba era horrible. No sé, el panorama se veía muy feo y yo la verdad la estaba pasando muy mal a nivel físico. Ni bien me dieron el diagnóstico, todos los síntomas que faltaban
se despertaron todos juntos. Fue increíble, fue como que mi cerebro necesitaba que, bueno, que alguien, un médico me diga, listo, tenés esto, se relajó y sacó todos los síntomas, porque yo seguía con mi vida, incluso con el cansancio, con los dolores, con las manchitas que se llaman de mariposa en la cara, que estaban encendidas, estaban súper rojas, ardían. Yo seguía con mi vida. Cuando me pasó eso, el del diagnóstico, directamente quedé dura en la cama, no me podía levantar. Me tenían que ayudar a levantarme, ayudar a cambiarme. Eh, ya ir a tomarme un baño, a ducharme, era cansancio para todo el día, ya no podía hacer más nada. Así que fue duro, necesité ayuda por todos lados, mucha de mi familia, de mi pareja, de, que estábamos conviviendo, ¿no? Pero en ese momento, nada, necesitaba ayuda 24 horas y fue muy loco porque tenía 29 años, de repente ya no podía hacer nada de lo que podía hacer, tuve que dejar el trabajo y para estudiar me ayudaron mis compañeras, estaba en el último año de facultad, entonces no quería dejarla. Y así estuve un mes hasta que empecé a hacer, 2 meses, hasta que empezó a hacer efecto el tratamiento médico. Seguían los dolores, seguía las molestias, se me seguía cayendo el pelo, que eso fue un gran síntoma también que me afectó mucho a nivel de autoestima, se me había caído muchísimo el pelo. Así que siempre lo mantenía como atado para que no se noten los huecos que tenía, fue como re duro en ese sentido. Más allá de los dolores y todo lo que uno siente por dentro, también cuando se ve la enfermedad por fuera, que no siempre suele pasar. Eh, es duro verte y que te vean y que te vean con pena, ¿no? Es como, es duro. Y a los 5 o 6 meses dije algo tengo que hacer. El tratamiento médico me ayudaba muchísimo, pero sentía que yo necesitaba complementar con algo más, porque la verdad es que seguía con, no eran dolores intensos, pero yo seguía con molestia en todo el cuerpo. Y yo no quiero vivir así. Eh, y ahí empecé a investigar. Lo primero que me, que me llegó fue el tema de la alimentación, de cambiar la alimentación, lo cual en mi vida era bastante desastroso porque vivía a base de procesados, de refinados, de azúcares y demás, porque claro, vivía tan a mil que siempre lo más rápido era eso que podías tener en el congelador para sacar y hacerlo en el momento, que no era lo ideal, pero sinceramente en esa instancia no tenía idea que tenía tanta influencia la alimentación en este tipo de enfermedades. Bueno, en todo, pero bueno, ahora soy mucho más consciente. En ese momento no entendía que se me inflame, no sé, una articulación y estaba ligado a la alimentación. Luego lo fui probando y era instantáneo. Cuando empecé a sacar cosas en mi alimentación y las volví a ingerir, de repente se me inflamaba algo en la cara, o si me inflamaba un dedo de una mano, o si me inflamaba un codo. Y todo esto lo iba controlando con mi médico, con mi reumatólogo, hasta que encontré una nutricionista que me fue ayudando, porque yo lo que saqué de mi alimentación fue gluten, lácteos y azúcar refinada. Yo ya era vegetariana, así que esto se sumó a mi alimentación. Y, y bueno, y empecé a notar cambios cada vez más grandes, desde tener mucho menos cansancio, tener más energía, tener mejor humor, eh, poder salir a dar una vuelta por mi casa, que eso ya era un montonazo para mí, empezar a mover el cuerpo, como que muy progresivamente empecé a notar cambios positivos y ahí dije, tengo que mantener esta alimentación. Y una vez que empecé a notar eso, empecé a integrar nuevamente el yoga, em, porque claro, ya me pedía el cuerpo, bueno, listo, tenés un poco más de energía, empezá a moverte, porque luego el lupus quedé muy dura físicamente, muy. Y bueno, ahí entre estos dos hábitos, alimentación y yoga, pude bajar el ritmo, empezar a cuidarme nuevamente y darme lo que necesitaba, no solo a nivel físico, sino también mental, emocional, espiritual. Estos dos hábitos fueron como un combo para mí clave, que no es para todo el mundo, ¿no? O sea, cada uno creo que tiene que tener su propia receta de bienestar, pero esto es lo que realmente me funcionó a mí y lo mantengo hasta el día de hoy.
Buah, es que es todo un camino lo que estás contando y yo veo ahí también como mucha fuerza de voluntad y creer en que, bueno, pues que no solo la medicación, que es súper importante, sino que lo que tú haces, lo que tú ingieres incluso, también te ayuda. De hecho, voy a detenerme primero en este punto de la alimentación porque ¿cómo empiezas a cuidar la alimentación? Ya cualquier persona, por lo que tú dices, porque siempre vamos como a un ritmo muy acelerado y es el primer congelado o algo que sea súper rápido y es como no tengo tiempo de cuidar lo que ingiero. Ujú. Bueno, al principio, tengo que ser sincera, al no conocer absolutamente nada en relación a una alimentación saludable, ni cómo llevarla a cabo, ni cómo sostenerla, ni por dónde empezar, la verdad es que me compliqué la vida. Me acuerdo que hacía recetas súper difíciles, gastaba muchísimo dinero en dietéticas, en lugares de tiendas saludables, que no era necesario, pero que me di cuenta con el tiempo, ¿no? Con la práctica. Hoy en día, cuando hablo con otras personas que me piden alguna recomendación o algún consejo, siempre les digo, vayan a lo básico, eso que conocen, que pueden decir con sus palabras, que es natural, ¿no? No sé, todo lo que tiene que ver con frutas y verduras, semillas, frutos secos, em, fuentes de proteína, ya sea animal, vegetal, todo esto que conocemos, que sabemos que es saludable, es a lo que hay que darle más lugar. Y luego si compras algo en un supermercado o lo que sea, tratar de leer los ingredientes. Si yo en los ingredientes no entiendo qué es lo que dice, eh, probablemente no sea por ahí, tengo que elegir otra cosa, ¿no? En general tiene que ver con lo que ya conocemos, con lo que ya sabemos que es saludable. No es mucho más lejos de esto. Y tratar de ser lo que nos surja, buscar recetas sencillas, tratar de ser creativos también, ¿no? De digo, bueno, a ver qué tengo, qué armo con esto, jugar un poco en ese momento y no tomarlo tan a la tremenda como, no sé, todo un desafío. Al principio lo es, más cuando uno no es muy amante de la cocina, como en mi caso. No es que ame cocinar, pero sí lo que amo es lo que me deja, porque al final es toda una experiencia, no es solo ir y cocinar, sino es esto de que se puede transformar en una actividad meditativa, que te hace ser más creativo, más práctico, ¿no? Cuando uno se va conociendo en la cocina, eh, te das cuenta de qué es lo que más te gusta, qué preferís, qué no, qué te hace bien y qué no, que cuando uno es muy de pedir comidas o de comprar hecho, no te da tanto la posibilidad de conocer este aspecto, ¿no? De qué te gusta, qué preferís, qué te hace bien, qué no. Eh, Eso te lo da el estar ahí con vos mismo, en la cocina, con tus alimentos y compartir ese ratito con uno mismo. Pero sí, yo lo que diría a nivel amor, recomendación, es ir a lo básico siempre. No te compliques la vida con cosas que ya sabemos que son saludables. Obviamente que si se puede consumir cosas orgánicas, integrales, mejor, pero es lo que está al alcance de uno y lo que puede hacer uno con el tiempo que tenga cada uno. Yo al principio tenía muchísimo tiempo porque, bueno, no podía hacer nada de nada, entonces toda mi energía fue a aprender a cocinar y me dedicaba mucho tiempo. Pero hoy en día, que ya tengo más actividades y demás, nada, hago esto de ir a lo simple, ir a lo sencillo, y después algunos factores claves para mí que son el fin de semana, tratar de hacer preparaciones, quizás no comidas enteras, pero cortar las verduras y ponerlas en el congelador y ya tenerlas cortadas, o em, no sé, humedecer legumbres, humectarlas, perdón. Cosas así que te puedan, nada, favorecer durante la semana, que después te lo agradeces sin duda, porque ya te dejaste cositas hechas que te ayudan a hacer todo un poquito más rápido. Sí, a medida que hablabas me sentía súper identificada porque yo soy una de esas personas que no les gusta nada cocinar y creo que es una de las cosas que me lleva a veces a comer mal, en plan a modo supervivencia de doy una patada a la nevera y lo que salga.
Pero lo que vas diciendo de ir a lo básico, que esa es otra de las cosas que veo, que es como, jo, es que para comer bien me tengo que dejar como mucho dinero o tengo que ser súper creativo con las recetas y te quieres poner como, hay muchas limitaciones. Y luego, por otro lado, está la parte de la ansiedad, por decirlo así, que o el estrés que todos más o menos tenemos, que es un día de estrés que hago, me voy y me compro una bolsa de patatas fritas y me la como y cosas así. Y claro, lo que pasa es que cada día tenemos más estrés. Luego llegaremos a hablar de esa bajada de velocidad, pero eso te lleva a comer mal. ¿Cómo gestionamos eso? Bueno, creo que es súper importante lo que decís porque una vez que uno empieza este camino de cambio de hábitos a nivel alimentación, empezás a conectar desde la alimentación con partes tuyas, ¿no? Y digo, si nos damos el tiempito de que esto nos enseñe, vamos a empezar a notar muchos aspectos de uno mismo que son necesarios modificar o darles mayor atención para ver qué hacemos con esto. Y es real que cuando uno está más nervioso, cuando está estresado, cuando tiene ansiedad, cuando está emocionado, cuando estamos alegres, eh, muchas de las emociones se ven reflejadas en lo que elegimos para consumir, ¿no? Yo me recuerdo cuando estudiaba, necesitaba azúcar, quería azúcar todo el tiempo. El tema es que cuando uno se vuelve más consciente, podemos llegar a elegir qué calidad elegimos de azúcar. ¿Qué hago? ¿Me como una fruta o me como un alfajor? ¿No? Y por otro lado, más allá de poder elegir, ¿no? De volvernos conscientes para poder elegir qué nos hace bien, tampoco nivel aburridos, ¿no? Porque bueno, sí, todo bien con las frutas, a veces tengo ganas de comer un alfajor y me como un alfajor, no pasa nada, obviamente, tampoco es que en este camino de volverse más saludable en cuanto a la alimentación es todo a todo o nada, sino buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio saludable para cada uno. Yo al principio de la enfermedad, en que empecé a cambiar los hábitos, que más o menos estuve un año donde era todo sin gluten, sin lactosa y sin azúcar refinada, y fue estricto. Yo sentí que tenía que hacerlo así y así es como me funcionó. Hoy en día ya no es tan estricto como lo llevo a este hábito. Sí, la mayor parte de mis días consumo de esa manera. Y quizás un fin de semana se me ocurre consumir otra cosa que no tenga nada que ver, quizás algo con gluten o algo con azúcar. Identifiqué que la lactosa es lo que peor me cae, entonces es lo que menos me flexibilizo. Y igualmente el cuerpo ni me lo pide ni tengo ganas. Em, entonces es como que uno va midiéndose hasta dónde puede llegar, cuáles son sus límites, cuándo sí, cuándo no. Creo que lo más importante que tiene cuando uno arranca este camino en el cambio de alimentación o modificarla para que sea más beneficiosa para uno, es que te volvés muchísimo más consciente, empezás a escuchar muchísimo más a tu cuerpo y, y te das cuenta cómo habla esta parte de uno mismo y de lo que te está pasando. Quizás no te diste cuenta que estabas ansiosa, pero fuiste a elegir algo que no sueles elegir todos los días, o fuiste a comprar algo que no comerías todos los días. Y ahí a mí por lo menos me hace preguntarme, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué me quiere decir esto? No tengo por qué elegirlo, tengo ganas de comer esto. Bueno, ¿y qué me dice? Y quizás ahí puedo tomar la decisión y digo, no, voy a elegir otra cosa parecida, pero no esto. Porque sé que después o me va a hacer mal o no me suman nada. Pero lo que me dio esa señal o ese antojo o esas ganas de comer algo, me dio información de qué me está pasando. Quizás a nivel mental, quizás a nivel emocional, quizás a nivel físico, quizás estoy cansada y necesito algo en particular. Em, Creo que en lugar de tomarlo como, no sé, como, uy, ahora tengo ganas de comer esto, que no me va a hacer mal y como una queja, es como tomarlo como información y bueno, nada, es como sacarle provecho como una instancia más de autoconocimiento y de autoescucha, de siempre de una forma amable y compasiva, ¿no? De, ok, ¿qué hago? ¿Cuáles son las concesiones en este momento? ¿Qué puedo hacer? A mí me pasa que los días previos a la regla, eh, hay ciertas cosas que por más que tenga ganas, me digo que no. Por ejemplo, lo que tenga que ver con azúcares.
porque sé que me inflamo muchísimo más y luego ese día tengo muchísimo más dolores. Entonces, como ya conozco a mi cuerpo, digo, bueno, no, cuando pasen estos días, lo que quiera. Pero esos días previos prefiero que no. Entonces es eso, es todo el tiempo como hay un negocio con una misma, pero desde este lugar, de un lugar amable. Y tomarlo así, como información, ¿no? Como autoconocimiento. Me encanta cómo lo dices porque suena muy yoga, que lo decimos en clase de las profes de escúchate, escucha tu cuerpo, tal, pero luego en algo tan básico como es la alimentación u otras cosas, ahí solemos fallar todos y no nos escuchamos en qué nos está diciendo cuando como esto, cuando como lo otro. Es, es muy yoga, yo todo lo llevo al yoga. Todo se ve el yoga en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida, sí, totalmente. Eso es. Y ahora me quiero ir al otro hábito saludable del que siempre se habla, pero a la vez nos ponemos barreras, que es el deporte. Vamos a empezar por el deporte como tal, lo vamos a decir yoga. ¿Cómo le introduzco en mi vida ese hábito saludable sin ponerme barreras? Y piensa que hay muchas personas que es que le hablas de deporte y ya es como, no, yo no soy deportista. Como que se le tiene ahí un poco de tirria a la palabra. Sí, bueno, es verdad que todo depende cómo se lo pone, ¿no? Cada uno. Si ya mencionás ejercicio físico, ya en la mente se pone como una imposición. Tengo que hacer ejercicio físico, tengo que hacer deporte. Y ya poner la palabra tengo que resta muchísimas ganas y se hace muchísimo más difícil. Yo creo que el desafío está en cada uno encontrar qué es para cada uno, ¿no? Y tratar de no seguir al resto, de no prestarle tanta atención a los deportes o prácticas que están de moda, ¿no? O lo que veo en las redes sociales que está haciendo alguien que sigo. Todo eso ayuda quizás para darnos la pauta de, a ver, pruebo por acá, pruebo por allá, pero teniendo en claro que puede ser o no para mí, ¿no? Y que lo importante es probar. Yo creo que en esto de mover el cuerpo es clave, eh, siguiendo el camino este de la autoescucha, del autoconocimiento, es clave reconocer que hoy para mí sirve esto, no sé si mañana. Entonces, si hoy estás probando natación, por ejemplo, y te gusta y te hace bien, perfecto. Quizás en un momento llega, esto es como lo veo yo, ¿no? En un momento le empezás a poner excusas, no querés ir y bueno, y quizás has cambiado, quizás tenés que estar buscando otra cosa. Creo que nos complicamos la vida cuando nos encasillamos en algo o cuando nos comparamos o cuando queremos hacer lo que está haciendo otro y resulta que no es para nosotros o ya no es para nosotros y antes sí era. Yo he probado un montón de actividades que tenían que ver con baile, natación, bueno, he hecho pilates también, yoga. Y finalmente me di cuenta, bueno, antes de irme a vivir a España, ahora estoy en Argentina, por eso digo irme, estoy acá de vacaciones, pero antes de irme a vivir a España estaba en el gimnasio, fui 6 meses a hacer todo lo que era máquinas, aparatos. Y realmente no sentía estar ahí para nada. Yo lo que pasa es que luego el lupus había quedado con muy poca fuerza. Y yo hacía un yoga muy tranquilo, un hatha yoga que bueno, me ayudaba mucho a relajarme, pero no tanto a lograr fuerza, ¿no? Hasta que después empecé a estar mucho mejor, ahora practico vinyasa y me noto cada vez mucho más fuerte. Pero en ese momento dije, bueno, al gimnasio. Y odiaba y volvía todos los días enojada, me hacía todo el efecto contrario que es lo que te dicen que hace hacer deporte o actividad física. Y hasta que entendí, digo, ¿por qué yo me estoy obligando a hacer esto que no es para mí, que no me está dando al final ningún beneficio? O sea, me estaba ocurriendo todo lo contrario a lo que te dicen que te sucede cuando haces actividad física. Y ahí dije, no, es que hay un concepto que me llevo de mi formación como coach de salud, que es la bioindividualidad.
que quiere decir que todos somos seres únicos que necesitamos cosas únicas, ¿no? Tenemos todos preferencias y necesidades únicas y cada uno tiene que conocer cuáles son, no te las puede venir a decir otro. Mi médico me decía, bueno, vamos, ya estás para hacer deporte porque ya te sentís bien. Eh, que tiene que ser todo de bajo impacto por bueno, el tema que tenía yo con el lupus y las articulaciones. Me dice, pero todo lo que sea bajo impacto, lo que quieras. Y el abanico era gigante de las opciones que podía hacer. Y no me gustaban un montón. Hasta que dije, bueno, yo hacía yoga, vuelvo al yoga. Y volví a conectarme con el yoga y me hizo súper bien, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Una vez que empecé a conectar otra vez con el yoga, no lo dejé más. Y cada vez me vuelvo como más constante en la práctica. Al final me doy cuenta de esto, de que tengo que recordarme todo el tiempo que soy única y que en ese ser única, mis preferencias y necesidades pueden ir cambiando con el tiempo, ¿no? De hacer un hatha yoga, digo, no cambié la práctica de yoga, pero de hacer un estilo de yoga pasé a otro estilo. Y quizás el día de mañana pase a otro. O quizás cambie de práctica y haga otra cosa. Pero creo que es re importante mantenerse ahí bien atenta a lo que te va diciendo el cuerpo y las ganas. Porque cuando uno empieza a poner excusas y demás, para mí es que no es por ahí, que tenés que probar otra cosa. Creo que hay que hacer ese ejercicio de escucharse y darse a uno mismo lo que necesita y nada más que eso. Estoy súper de acuerdo y creo que es un poco lo que hemos repetido de tener que escucharte a ti mismo y ver qué te viene bien, porque es verdad que igual el yoga no viene, o sea, yo soy de las que dice que sí, ¿vale? Que hay un yoga para todas las personas y para lo que tú decías, cada tiempo, porque igual hoy necesitas hacer hatha y otro día necesitas vinyasa y te encanta la vinyasa, pero pasa algo en la vida y necesitas yin. O sea, el yoga me parece súper versátil. Pero creo que una de las cosas que más bloqueo tenemos es el no tengo tiempo. Es súper típico esto también para la alimentación, para el deporte. ¿Cómo saco tiempo para mí, para mi cuidado? Yo creo que si observamos nuestro día entero, siempre hay un huequito para que hagamos alguna actividad, ya sea salir a caminar y nada más. Eh, lo que pasa es que lo ocupamos usando el móvil, quedándonos en las redes sociales, pero siempre hay un huequito. Y por otro lado, creo que para saldar esta deuda de mover el cuerpo, es muy importante organizarnos el día. Digo, hay días que esto me sale perfecto y hay días que no me sale, normal, a todo el mundo nos va a pasar, que nos organizamos y podemos cumplir al pie de la letra lo que nos ponemos en la agenda. Que para mí otra cosa importante es no llenar la agenda de cosas, sino que ver qué tengo que hacer en la semana y tratar de distribuirlo y no meterlo todo en un solo día. Pero en ese distribuir actividades, tratar de guardar un lugarcito para esto que es mover el cuerpo, porque al final el beneficio no es solo físico. Yo sé que muchos empiezan actividad física o deporte para, ya sea para bajar de peso o por algún objetivo muy específico o para nada, lograr mayor fuerza, flexibilidad o tantos otros objetivos que hay. Pero va mucho más allá de los beneficios, ¿no? Entonces, digo, tiene que ver mucho con la administración de las emociones, con la quietud de la mente, a nivel biológico también el ejercicio es súper importante. Entonces digo, creo que merece la pena guardarnos ese ratito, aunque sea media hora, 15 minutos, lo que puedas. Habrá días que puedas más y días que puedas menos. Esto también tiene que ver con lo que mencionaba de ser amables y compasivos y escucharnos, porque hay días que tendremos menos energía, otros tendremos más. Y tratar de reconocer eso para decir, bueno, hoy estoy para salir a caminar 15 minutos y no más. Y otros días, hoy estoy para una hora de musculación eh, o 2 horas de práctica de yoga. Me pasa que hay días que tengo ganas de prácticas más tranquilas y otros que necesito más power. Em, entonces, es esto, guardarnos un huequito todos los días y también ser conscientes de que un día puedo tener más energía, otros menos, y está bien,
pero así todo seguir moviéndome. Ya sea, hay días que el cuerpo nos pedirá descanso, ¿no? No hacer nada de nada. Y eso también está bien. Pero digo que en la mayor parte de los días, ¿no? Que en el equilibrio está que la mayor parte de los días me muevo, hago algo, salgo a caminar, cualquier cosa sencilla. Eh, yo creo que cuando uno empieza a ponerse este hábito, eh, llega un momento que ya no lo tenés que poner en la agenda, que el cuerpo te lo pide solo. Pero primero hay que hacer este esfuerzo de lo que vos mencionabas, la fuerza de voluntad para comenzar con todos estos cambios de hábitos. Sí o sí necesitamos fuerza de voluntad al principio, pero cuando empezamos a ver los resultados, eh, nos tenemos que quedar seguros que el cuerpo solo lo va a pedir. Y nosotros solo tenemos que estar ahí atentos, escuchando las señales. eh, pero ya una vez que hicimos el trabajo duro al principio, luego todo se vuelve más fácil. Luego hablaremos sobre la fuerza de voluntad y esa inmediatez. Y ya que has sacado el tema de llenarnos la agenda, otra de las cosas de las que tú hablas es de bajar el ritmo, que eso también te ayudó. ¿Cómo empezaste a bajar el ritmo en un mundo en el que estamos tan frenéticos y todo va tan rápido? Bueno, en mi caso no tuve mucha opción. El cuerpo directamente me dijo hasta acá, no haces más nada. Y nada era nada. Porque una cosa es empezar a bajar el ritmo gradualmente, pero yo de la noche a la mañana quedé en la cama. Entonces, en ese sentido no tuve mucho poder de decisión, decidió el cuerpo por mí. Em, y luego fue el proceso de aceptar que yo tenía que mantener un ritmo más lento, porque cuando me empecé a volver a sentir bien, empecé a volver a hacer cosas, me di cuenta que me había quedado instalado en mi mente, en mi cuerpo, que no, no era productivo descansar, que es todo lo contrario. Para ser más productivos tenemos que descansar, pero no lo entendía así. A nivel mental no lo entendía así y me da mucha culpa descansar. En ese sentido, mi trabajo fue, bueno, fue mucho tiempo, muchas horas en terapia, tratando de ver esto de por qué me daba culpa, de la forma en la que vivía, de no aceptar de alguna manera lo que me estaba sucediendo, porque la verdad es que yo podía volver al ritmo en el que vivía antes, pero no era sostenible porque ya el cuerpo me había parado una vez. Era seguro que me iba a volver a parar otra vez y yo no quería volver a terminar de esa manera. Entonces dije, tengo que aprender sí o sí a vivir más lento. Y para mí, lo que significa vivir más lento hoy en día no es lo que uno cree eh, así rápidamente, que sería yo antes pensaba que vivir más lento era bueno. Dejar de hacer un montón de cosas, tirarme en el sillón a descansar una hora y después pensaba, pero yo no tengo tiempo de hacer todo eso. Realmente, en el mundo en que vivimos, tenemos que cumplir con obligaciones, con responsabilidades, tenemos que trabajar. Entonces, para todo lo que yo pensaba que era una vida lenta, yo digo, bueno, me tengo que ir a vivir a una isla, no es mi situación, no es mi realidad, digo, no voy a poder cumplir con esto. Pero luego empecé a entender que vivir más lento es saber equilibrar. Y creo que la palabra equilibrar la traigo muchas veces porque tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el yoga, con el movimiento del cuerpo. Equilibrar que para mí, bueno, un día puedo hacer esto, otro día puedo hacer más, otro día menos. Em, para mí equilibrio en una vida lenta es saber y reconocer que hay días que voy a tener que acelerar, que voy a tener que aumentar el ritmo, porque me lo pide mis responsabilidades o lo que sea. Pero tener en cuenta que tengo que bajar, saber bajar el ritmo luego de que termino de hacer todas mis obligaciones o responsabilidades. Y así compenso. Eso para mí es una vida lenta. De ser consciente de que hay veces que la vida me pide subir el ritmo, lo natural. Pero tengo que ser consciente de que tengo que bajar con las herramientas que sean para mí, que tengo que aprender a bajar el ritmo. En este caso, para mí es, no sé, prenderme una vela y hacer algunas posturas de yoga, luego de un día intenso, entonces bajo el ritmo. En lugar de ponerme con el móvil y con las redes sociales, me cocino algo
saludable, algo natural, algo que lo haga con mis propias manos. Y no te digo estar 1 hora en la cocina, quizás ese día que estuve a 1000, estoy cansada como para estar 1 hora cocinándome, pero son 15 minutos que me preparo algo saludable, sencillo, que me lo hago yo. Entonces ahí voy bajando el ritmo después de un día intenso. Quizás al otro día ya no tengo tantas cosas. Entonces hay equilibrio y voy más lento y no me comprometo con tantas cosas y demás. Para mí es eso, vivir lento. No ir a 10 por hora toda la vida, sino saber que habrá días más intensos y otros días más tranquilos. Y en los días más intensos, tratar de equilibrarlos con alguna práctica que te ayude a bajar el ritmo, a restablecer un poco tu propio ritmo. Pero es natural en este mundo en el que vivimos. Es lógico que no siempre podamos ir más lento como quisiéramos, tomarnos todo el tiempo que quisiéramos para cocinarnos, para hacer alguna práctica, para mover el cuerpo, para juntarnos con amigos, para estar en la naturaleza. No siempre se puede, pero sí es importante reconocer, si hoy estuve muy acelerada o acelerado, tengo que buscar alguna práctica, alguna herramienta de bienestar que sea para mí, que me dé esos minutos para volver a conectar conmigo, a respirar, a bajar el ritmo y ahí buscar el equilibrio. Sí, además resuena mucho esto porque cuando hablamos de vida lenta, lo primero que se te ocurre es irte a una isla. Claro. O lo típico de me voy a vivir al pueblo. Y yo ahora que este año me he vuelto a vivir al pueblo, mi vida sigue igual de rápida, igual llena de tareas, de quehaceres y eso. Entonces, me gusta este enfoque que le das tú de intentar equilibrar, porque al final hay cosas de las que no nos podemos deshacer. O te metes en una burbuja y no quieres saber más, o no te puedes deshacer. ¿Cómo nos recomiendas empezar a bajar un poco la velocidad de nuestro día a día? Bueno, yo creo que es importante cómo empezás el día. Creo que es fundamental reconocer esto, ¿no? Digo, bueno, si hoy tengo, ya, más allá de si tengas un día intenso o un día tranquilo, es en lo posible tomarte unos minutos antes de empezar el día para conectar con uno mismo. Eh, a respirar, a hacer alguna práctica que te gusta, que te haga bien, mover el cuerpo, hacer estiramientos, leer un libro, una hoja de algún libro, una página, o escribir. Digo, hay tantas herramientas, journaling, que la he utilizado muchísimo por mucho tiempo. Eh, Creo que para bajar el ritmo hay que empezar el día de una forma más tranquila. Yo solía mucho levantarme e ir directo a lo que tenía que hacer. Y luego bajar el ritmo sobre la marcha costaba un poquito más. En cambio, cuando empiezo mi día, con aunque sea, no te digo 1 hora entera, porque a veces hay gente que se levanta muy temprano y levantarse 1 hora antes para empezar con esta práctica, este hábito, no es tan sencillo. Pero aunque sea 15 minutos, que puedas ir más lento, respirar y escribir o organizar algo de tu casa o algo que te conecte, porque hay gente que le conecta a distintas cosas, ordenar su casa o sentarse en un espacio tranquilo, quizás cuando la casa y el día está en silencio. Entonces creo que ahí es como que marcamos la pauta de lo que será el resto del día. Después ya te digo, puede venir un día lleno de tareas, como un día tranquilo, pero sobre todo para esos días llenos de tareas, creo que uno se predispone de una manera muy distinta. Luego de terminar todas esas acciones, te recordás que tenés tus propias herramientas para, para volver a vos, para volver a tu calma, a tu tranquilidad. Y quizás más tarde las podés volver a retomar para volverte esa calma con la que iniciaste el día. Para mí creo que es fundamental eso, daría como ese tip de intentar darse unos 15, 10 minutos mínimo antes de empezar con todas tus actividades del día, eh, y esos minutos dártelos para vos, hacer lo que te haga bien y, y luego nada, empezar el día como con otra, con otra calma, con otra tranquilidad.
Me parece un súper consejo porque yo creo que la mayoría nos levantamos en plan rápido, bebé, desayuna rápido y al trabajo o a lo que tengas que hacer rápido y no te das ese espacio. Y luego muchas veces decides dártele por la noche, por ejemplo, venga, me voy a poner a meditar por la noche y estás tan cansado que llegas que Mm. dices, no puedo más. Sí, sobre todo aparte de empezar el día haciendo algo para vos, eh, nada, te pone en otro lugar, ¿no? Con uno mismo, como que ya empezás con otra energía, porque decís, uy, hice algo para mí, qué bien. Ya luego en el día, si encontrás momento para dedicarte un ratito para vos, genial, pero si no, ya lo hiciste, ya cumpliste con vos mismo, ¿no? Entonces es como que ahí te sentís distinta, como decís, qué bien que cumplí conmigo, y te dan ganas de seguir haciéndolo. Totalmente. Pero para esto, y es el tema grande que tenemos que tratar, igual que para todo lo que hemos hablado, necesitas esa fuerza de voluntad de la que hemos mencionado anteriormente. Pero esto es complicado, no te voy a mentir. Igual empiezas muy a tope y a los 3 días, por lo que hablábamos antes, no ves que sea inmediato, porque obviamente casi nada lo es. Entonces, ¿cómo voy domando mi mente, voy cultivando mi fuerza de voluntad para no caer? Bueno, sí que es complicado. Yo suelo ver lo que me pasó como una bendición en algún punto. Sé que es raro decirlo, pero tener una condición autoinmune crónica eh, me hizo sacar fuerza de voluntad de donde no tenía o que no sabía que tenía, porque la verdad es que no me quedó otra. Y me he visto tan mal que, que sinceramente lo que todo el mundo ve como una gran fuerza de voluntad, yo lo veo como algo absolutamente necesario. Digo, otra cosa no podía hacer igual para estar bien. Entonces, como que no tuve mucha decisión ahí. Y en ese sentido creo que me ayudó mucho. Si no me hubiese pasado eso, realmente es lo mismo que piensa todo el mundo. Digo, ¿de dónde hubiese sacado la fuerza de voluntad? ¿De dónde la saca? Y no sé dónde lo hubiese sacado, porque hasta que no llegas a un límite, a veces que no reaccionás. Y creo que con todo lo que comparto yo en redes sociales, lo que intento, si bien le hablo mucho a gente que está pasando por lo mismo que ya pasé o que estoy pasando en este momento, y comparto mi proceso y demás, también trato de que mi mensaje llegue a personas que no tienen ninguna condición médica ni nada raro, eh, sino que están a tiempo de hacer ajustes necesarios. Entonces, si bien a mí me ayudó tener un diagnóstico para sacar fuerza de voluntad de donde no sabía que la tenía, eh, quiero que mi mensaje llegue a otras personas, ¿no? Para decir, bueno, no tengo que llegar a ese punto límite. Tengo que sacar ahora esta fuerza de voluntad que todos tenemos, que todos tenemos, y hacer los ajustes a tiempo, ¿no? Porque luego se vuelve más complicado. Entonces, sí, es difícil. En mi caso siento que al final no fue tan difícil porque era la única opción que me quedaba. Siento que es más difícil cuando, nada, cuando no hay un problema de salud que te apure. Entonces es como que uno se relaja y dice, bueno, eh, en otro momento será, o ahora estoy disfrutando la vida, y en ese disfrutar la vida incluye comer mal, no hacer ejercicio y tantas otras cosas, como que todo eso se deja para las personas aburridas, ¿no? Del cuidarse y demás. Y la verdad que todos tenemos que ser conscientes de cuidarnos de esa manera en todos esos niveles, nivel físico, mental, emocional. ¿De dónde sacamos la fuerza de voluntad? Y yo diría de las ganas de disfrutar la vida, justamente. Si querés disfrutar la vida, tenés que estar bien. Si querés realizar todos los proyectos que querés realizar, tenés que estar bien, sentirte bien. En ese momento, cuando me diagnosticaron, yo tenía un montón de planes que los di de baja automáticamente, porque dije, no voy a poder. En eh, como me siento en este momento, con un cuerpo que está totalmente rígido, con dolores, con falta de ánimo, con falta de autoestima, de motivación, digo, ya está. Todo lo que soñaba hacer se terminó. Quería viajar, tener la experiencia de ir a vivir a otro país
Y con mi pareja, bueno, lo hablamos y dije, mira, yo creo que no puedo. Necesito mucha ayuda, yo necesitaba a mi mamá que me ayude todo el tiempo, mi familia, toda mi familia, mis amigas. Digo, ¿cómo hago lejos? Y luego, bueno, por suerte y gracias a los cambios de hábitos que implementé y que me ayudaron mucho en complementación con el tratamiento médico, pude hacer todas estas cosas que pensé que no iba a poder hacer a los 2 años. Eh, sí, 2 años me fui a vivir a España, y estamos súper bien disfrutando de esta experiencia que nosotros estamos juntos con mi pareja hace 14 años. Y desde que nos conocemos decimos en algún momento nos vamos a ir y queremos probar esta experiencia. Y bueno, nunca se daba. Cuando me enfermé dije, ya está, no se va a dar. Y luego sí se dio. Pero ahí me di cuenta lo importante que es cuidarse y darle atención a los hábitos, porque si no, realmente hubiese quedado todos mis planes truncados, porque si no estás bien, si no te sentís bien, no puedes avanzar en tu vida, no se puede, es muy difícil. Totalmente, esto me recuerda mucho a una frase que me dijo mi abuela que se me quedó súper ahí en la cabeza pegada, y es que me dijo, si quieres disfrutar de tus hijos te tienes que cuidar, porque tus hijos pueden seguir viviendo, pero si tú no te cuidas no les vas a ver crecer. Y esto pasa con lo que tú dices, si tienes proyectos, tienes el proyecto de viajar, de emprender, de escribir un libro, el que quieras, te tienes que cuidar, porque si no, nunca sabes qué te puede pasar. 100% de acuerdo. Y también otra cuestión que se me viene a la mente ahora es que yo me acuerdo que le daba muchísima importancia antes del lupus a el trabajo y el estudio. Para mí eran cosas importantísimas, ¿no? Todo lo demás podía esperar. Pero todo lo que tenía que ver con lo laboral, con lo profesional y demás, era sumamente importante. Y cuando me enfermé, que no podía hacer nada de nada, me di cuenta que eso no era lo importante, que lo importante eran mis vínculos, eran las personas que estaban ahí ayudándome, que no les importaba si yo tenía un título, cuánto cobraba de sueldo a fin de mes, si vivía en una casa grande o pequeña, si ellos estaban ahí porque me querían y me querían ver bien y me querían ayudar y me querían acompañar. Y eso fue lo que me sacó adelante, más allá de mis cambios de hábitos, fue el acompañamiento, el apoyo. Y, y creo que de ahí saqué mucha fuerza de voluntad también, te digo, porque al verlos tan preocupados por mí, yo quería, nada, digo, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para darle un poco de tranquilidad a esta pobre gente que está sufriendo tanto por mí, que muchos sufrían más que yo. Entonces, es súper importante esto de cuidarnos para también poner en perspectiva la vida misma, ¿no? Porque uno suele poner mucha importancia en lugares donde no la merecen tanto. Sí que es importante trabajar, sí que es importante desarrollarte profesionalmente y demás, pero no es todo. Y realmente si no tenés salud, ni siquiera podés llevarlo a cabo, porque al final yo vivía para trabajar y cuando tuve un problema de salud ya no pude realizar esa actividad laboral. ¿Y qué pasó? No dejé de existir por eso, ¿no? Al contrario, encontré muchos otros aspectos que tenía olvidado, como lo que tiene que ver con los vínculos, que no les daba tanta importancia como realmente lo tienen. Em, Empezás a encontrar un montón de cosas y darte cuenta que lo más importante del mundo es cuidar tu salud para poder disfrutar de estas pequeñas cosas lindas de la vida. Y que sí, obviamente, hoy en día trabajar como profesora de yoga o dando acompañamiento como coach de salud, sí me encanta y me alimenta a nivel, no sé, alimenta mi alma, ¿no? Eh, con la alimentación, con la comida, me nutro mi cuerpo, pero con el trabajo que realizo, nutro mi alma, entonces, así lo veo yo. Entonces sí que es importante, pero que si lo dejo de hacer, que si gano más o menos dinero, que si, a ver, mientras no tenga que pagar mis cosas y demás, obviamente que es importante, pero no que se coma mi vida como lo hacía antes. Entonces, dejar un poco de lugar en mi día para dedicarle al cuidado de mi salud, porque al final si no lo hago, todas esas cosas que me parecen divinas de hacer, pasear, trabajar y conectar con personas, con vínculos y demás, no las puedo hacer si no cuido mi salud. Entonces es muy importante recordarlo.
Totalmente. No sé muy bien dónde lo escuché, pero es algo que también lo llevo a mi día, que era como, bueno, imagínate la vida como si fuesen pelotas y una es la pelota del trabajo y otra, en este caso, la de la salud. Si se te cae la pelota del trabajo, es algo, un tipo de pelota que rebota. Puedes tener otro trabajo, puedes emprender, puedes hacer, pero si se te cae la pelota de la salud, es como de cristal, no la vas a recuperar tan fácilmente. Puedes recuperar cachitos, pero entonces al final tienes que ver dónde pones tu atención y tu peso para poder cuidar lo demás. Y lo que estamos hablando, hoy la salud es lo más importante, como quien dice. Sí, sí, subestimamos mucho, sobre todo cuando somos jóvenes. Pensamos que, bueno, tenemos toda la vida por delante, que enfermarse es para cuando sos mayor, muy mayor y demás, y no es así. Menos con el ritmo de vida que se vive actualmente, con, bueno, nada, con todo lo que nos rodea, ¿no? El tipo de alimentación, de procesado y todo eso que parece como ayudarnos, pero al final nos complican más la salud y la vida misma al final. Eh, entonces, nada, es difícil tomar conciencia, sobre todo cuando somos jóvenes, pero es muy importante que lo hagamos, porque sobre todo cuando están a tiempo y cuando no también, ¿no? Porque en mi caso al final me ayudó muchísimo. Pero si estás a tiempo y puedes empezar a hacer ajustes ahora, es nada, es lo mejor que puedes hacer por vos mismo. Exacto. Y hablando de esos ajustes, para englobar todo, te voy a pedir 3 recomendaciones, 3 formas de implementar hoy mismo hábitos saludables. A ver, bueno, la primera sería encarar este camino de cambio de hábitos con amabilidad, como lo he mencionado ya en su momento. Eh, Eso me parece súper importante, ¿no? Porque somos nuestros peores críticos y siempre todo lo estamos haciendo mal. Entonces, necesitamos encarar este camino con compasión, ¿no? Es decir, hay algunos días que lo haré bien y otros no tan bien, eh, pero da igual, lo importante es que lo hagamos, ¿no? Que tomamos responsabilidad de nuestra salud y que lo hagamos desde ese lugar, ¿no? De un lugar compasivo, amable. Eso me parece sumamente importante porque si no, no se puede sostener en el tiempo. El segundo consejo, recomendación, eh, sería esto de buscar tu propio equilibrio, ¿no? De que lo importante, para mí una frase súper importante es que eh, lo fundamental es lo que hagas la mayor parte de tu vida, de tus días, no ocasionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hago la mayor parte de mis días? ¿No? ¿Cómo me alimento? ¿Muevo el cuerpo o no? ¿Cuáles son mis herramientas de bienestar? Y luego para lo que es ocasional, dejo que fluya todo eso que tengo ganas de hacer y compartir con otros, que no tiene mucho que ver con alimentarme saludablemente o, no sé, mover el cuerpo. Cuando estás de vacaciones no estás pensando tanto en, bueno, tengo que cuidarme de esta manera o otra. Creo que hay que saber ser flexible cuando se puede ser flexible, ¿no? Y estructurado cuando se tiene que ser estructurado. Entonces, para esto tiene mucho que ver el autoescucha. Y de ahí empezar a marcar cuál es tu equilibrio saludable para uno mismo, que puede ir cambiando con el tiempo, así que eso también es como hay que estar muy atento. Y también diría, como tercer recomendación, sí, esto del perfeccionismo que he mencionado en mi caso y que me ha llevado para atrás muchas veces en el proceso, eh, que tiene que ver también con ser amable con uno mismo, ¿no? De reconocer que habrá días que lo haremos mejor y otros no. Eh, Creo que eso es muy importante porque eh, realmente cuando lo hacemos de otro modo, ¿no? Como más, de una forma más estresante, cuando te exigís, no llegamos muy lejos, porque al final el proceso te frustra, el proceso mismo es como que te tira para atrás. Entonces me parece que es muy importante mantener en esta línea bueno,
no todo el tiempo, no siempre lo voy a hacer de la mejor manera posible. Entonces el tema del perfeccionismo hay que dejarlo de lado, ¿no? Y decir, hoy hice lo que pude. Eso es muy importante. Y creo que esto de reconocer también como otro ítem, aparte, además de la amabilidad, perfeccionismo, eh, y marcar tu propio equilibrio, es reconocer tu bioindividualidad, que ya lo mencioné en otro momento, ¿no? Que es saber que yo necesito y prefiero ciertas cosas. Eh, Otros tendrán otras preferencias y necesidades, pero reconocer que uno es único, ¿no? Y que lo que está haciendo otro le puede hacer bien a otro, pero no tiene que ver con uno mismo. A veces, hay veces que lo que te marca el otro a uno lo ayuda, pero es como una instancia para empezar tu búsqueda. No todo lo que está haciendo el otro va a ser para uno porque todos tenemos distinta carga horaria, distintos trabajos, eh, distintas actividades o forma de vida. Entonces, me parece que es muy importante pensar todo desde ese nivel de bioindividualidad donde, bueno, cada uno necesita y prefiere algo distinto. Creo que tenemos que mantenernos muy apegados a este concepto para no olvidarnos y no compararnos y no perdernos en el camino. Qué guay, súper consejos. Y ya para acabar te tengo que hacer las preguntas típicas de este podcast. La primera es cuentas o perfiles de Instagram, YouTube, alguna red social que te inspiren a ti y que nos recomiendes. Yo recomiendo mucho, con la cual empecé a hacer estos cambios de hábitos, sobre todo en la alimentación, que se llama The Food Alchemist, eh, que es de una nutricionista que se llama Male Ramos Mejía, de la cual también tengo un libro. Eh, Ella tiene 2 o 3 enfermedades autoinmunes, si no me equivoco, no sé si son 3 o 2, pero bueno, ha logrado atravesar todo el proceso eh, y estar bien hoy en día gracias a la alimentación, lo cual a mí me inspiró muchísimo cuando no sabía nada de todo este mundo y, y a raíz de ella y de escucharla y de leerla, comencé con mi propio proceso, así que nada, es una cuenta que siempre que me escriben recomiendo. Y no sé si tengo muchas más. La verdad es que hay muchísimas cuentas que son súper importantes y que me han ayudado en algún aspecto, pero esa es la que más me gusta. Yo creo que luego voy a estar pensando y seguramente me surjan más nombres. Sí, pues nos quedamos con esta, ha sido así la que te ha salido. Y ahora Sí, otra recomendación, en este caso de un libro o libros, lo que te apetezca, que también los recomiendes. ay, tengo mucho. Hay uno que me gusta que se llama Wabi Sabi de Beth Kepton, que, bueno, habla de todo esto de vivir más lento y te da tips, ejercicios y te explica cómo viven en otras zonas de una forma más lenta, para inspirarnos y motivarnos a hacer esos microcambios. Es un libro que, nada, para mí es como mi manual. Cada vez que lo necesito, siempre lo tengo a mano. Me lo llevo a todos lados porque siempre eh, lo releo. Me encanta ese libro. Em, Ikigai también es otro libro que me gusta muchísimo. La verdad es que soy muy fana de lo que tiene que ver con la cultura japonesa. Me gusta muchísimo porque tiene mucho esto bueno, por lo menos eh, a nivel literatura, me encanta que hace mucha referencia a esa vida lenta, más tranquila, ¿no? De cuidar las rutinas. Y me encanta porque me conecta con esa parte que quiero desarrollar. Pero Wabi Sabi es el que más recomendaría. Genial, pues mira, ese no me lo he leído, el de Ikigai sí, pero el de Wabi Sabi no, así que me le apunto y lo dejo todo en las notas del programa. Y ahora ya solo me queda pedirte que nos digas dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, dónde podemos practicar contigo. Bueno, mi